Hoy te traigo uno de esos gadgets que para ti puede marcar la diferencia de un día para otro. Se llama Feiyu Score Mini 3 Pro y por algo más de 200 euros te ofrece más funciones que cualquier otro gimbal de la competencia. 3 dispositivos en uno, control remoto, inteligencia artificial y sí, hasta un ventilador para refrigerar tu móvil mientras lo utilizas. Lo vemos. Y es que lo primero que llama la atención es su versatilidad. Vas a poder montar cámaras de acción, smartphones, cámaras mirrorless sin ningún tipo de problema y además te incluye todos los accesorios para poder hacerlo sin ningún problema. Y además en esta versión te va a incluir un brazo articulado y un foco LED que podemos acoplar aquí, ahora lo vemos, y también nos va a incluir este mango superior desmontable que podemos extraer así de fácil, que la verdad es que me gusta mucho y que vamos a ver en profundidad. Y hasta un extensor de fibra de carbono para las tomas más altas. Y es que este mango superior es una pasada. Cuenta con batería propia, tiene una pantalla táctil que podéis ver aquí. Se puede utilizar como un control remoto para el gimbal. Como podéis ver, lo estoy utilizando para mover la cámara y el estabilizador arriba y abajo sin estar tocando el gimbal en ningún momento, y que incluso apagado con los indicadores LEDs nos va a indicar cuál es el último modo de seguimiento. Y lo mejor y lo que más me gusta es que se monta en apenas unos segundos. Ya lo tienes, simplemente tienes que apretar esta pestañita de aquí, estiras y ya lo tienes extraído. Y es que además cuenta con esta pantalla táctil desde la que vas a poder ajustar muchos modos, todos los settings que permite este estabilizador, tanto de velocidad, de movimiento, la fuerza de los motores, seleccionar el modo de seguimiento, como podéis ver aquí abajo a la derecha, así como si tenemos sincronizado nuestra cámara o nuestro dispositivo mediante Bluetooth, podremos darle a grabar directamente desde aquí. Y recuerda que este accesorio es totalmente inalámbrico, vas a poder realizar todos estos ajustes desde este accesorio que la verdad me parece un acierto total para este tipo de dispositivos. Y aunque solo pesa 1 kilo, este gimbal o estabilizador es capaz de cargar con cámaras de hasta 2 kilos de peso, donde si la cámara está perfectamente equilibrada, pues vas a poder dar una cámara full frame, por ejemplo como la Sony ZV-1, y te voy a dejar la lista de las cámaras compatibles con este modelo aquí abajo en la descripción del vídeo. Pero para mí lo mejor en este caso es poder montar cámaras deportivas como puede ser esta Insta360 Ace Pro 2 que tengo ahora mismo montada, o también poder montar otras como la GoPro o DJI Action 5, además de smartphones como puede ser un buen iPhone 15 Pro Max como el que tengo yo para grabar estos vídeos, y lo mejor de todo es que te viene todos los accesorios incluidos, incluso un soporte para smartphones en el que tienes que tener cuidado porque la pinza no es excesivamente gruesa, pero que ojo que en la parte trasera cuenta con nada menos que un ventilador integrado, así como un pequeño cable USB-C que tendremos que conectar aquí en estos puertos que estáis viendo ahora mismo, lo que va a permitir que nuestros smartphones no se calienten demasiado mientras grabamos durante largas sesiones, por ejemplo a 4K 60 frames por segundo o incluso más elevado, que va a hacer que los smartphones, o en este caso el iPhone, se caliente mucho y siempre va a venir genial. Eso sí, si pensabas utilizar este accesorio tan chulo con otro tipo de baterías, decirte que únicamente funciona cuando detecta que está conectado al gimbal. La verdad es que es bastante curioso, pero me parece normal. Y ya que te hablo de batería, decirte que este bicho cuenta con nada menos que 14 horas de autonomía, una auténtica pasada, situándose sin ninguna duda en el top del ranking de autonomía de este tipo de estabilizadores. Y que para su carga completa únicamente vas a necesitar 3 horas, ¿ok? Y por cierto, si estás buscando ofertas en este tipo de gimbals, de estabilizadores, de cámaras o de gadgets, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo con chollos a diario. Porque otro de los grandes diferenciales de este Mini 3 Pro, o uno de los puntos clave, es que además nos incluye en este lateral aquí, no sé si lo podéis apreciar, esta cámara con lo que vamos a contar con seguimiento mediante inteligencia artificial de objetivos, en este caso de personas, mediante 5 posibles gestos que nos reconoce, por ejemplo, hacer el círculo de OK o bien la palma, para poder realizar tanto fotografías como cambio de modo, así como seguimiento de vídeo, que realmente funciona muy bien, aunque he tenido algunos problemas cuando intentamos hacerlo desde más lejos. Pero si te sitúas en unos 2-3 metros de distancia con respecto a esta lente de aquí,
no vas a tener ningún tipo de problemas y como habéis visto en las pruebas, el gimbal nos sigue correctamente. La verdad es que es ideal para creadores que se graban a sí mismos, como es mi caso, y poder tener otro tipo de captura. Porque si probamos el gimbal en situaciones cotidianas o normales, ya sea andando, corriendo o incluso trotando, haciendo planos bajos o pequeños barridos, incluso con el iPhone, que es un peso mucho más bajo que lo que puedes llegar a alcanzar con una cámara mirrorless montándole un buen objetivo, la verdad es que el gimbal se ha comportado de una manera genial. La estabilización es muy buena, incluso sin tener que hacer un paso de ninja, un paso tortuga, como lo quieras llamar, ese típico paso que se recomienda hacer más cortos, más estables para evitar oscilaciones en la imagen con todo tipo de dispositivos como estas cámaras. Y a nivel personal me ha gustado mucho la posibilidad de poder agarrarlo con dos manos, te da mucha más firmeza, te transmite mayor confianza a la hora de agarrarlo, incluso para esas tomas más bajas donde con una única mano o incluso con dos, pero sobre todo en un único mango, la verdad es que no tienes esa sensación de agarre e incluso las muñecas pueden llegar a sufrir algo. En mi opinión, creo que en general el conjunto está muy bien diseñado, muy bien pensado, bastante ligero pero robusto, con bloqueo en tres ejes para que no tenga movimientos ni golpes cuando lo transportamos. Y pese a que este tipo de estabilizadores necesita de varios accesorios que tienes que montar y balancear correctamente, la verdad es que ha sido más fácil de lo que yo pensaba y calibrar o estabilizar un teléfono o una cámara deportiva, la verdad es que apenas he tardado unos minutos. Además, el Kit Pro nos incluye esta maleta semi-rígida, muy profesional, con una extensión de fibra de carbono, instrucciones, un trípode plegable, este foco LED que nos da una buena iluminación adicional, anclaje para accesorios, anclaje para smartphone, cables, muchos más anclajes. Y por cierto, todo perfectamente embalado y con sus huecos dentro de esta funda semirrígida. Y como no, el gimbal, que sorprende mucho por su reducido tamaño y peso cuando lo coges por primera vez. Muy, muy top. Quizás los materiales no son los mejores, pero claro, para conseguir un peso tan bajo tienes que reducir esos materiales de más calidad y bajar a materiales más plásticos, pero más ligeros. Además, contamos con nada menos que dos aplicaciones disponibles, FEIU On para smartphone y FEIU Score para las cámaras, que si descargamos la primera nos va a permitir actualizar el firmware, ajustar parámetros avanzados, controlar el gimbal o acceder a modos creativos adicionales como puede ser el Light Trail, el Dolly Zoom o el modo belleza. Quizás una aplicación algo justa, con una interfaz algo desfasada, que podría mejorar en algunos detalles, como por ejemplo permitir grabación en 24 frames por segundo o el uso de múltiples lentes, pero que permite utilizar el teléfono como un control remoto cuando lo colocamos en situaciones alejadas, por ejemplo, en un evento. Pero David, ¿realmente vale la pena? Pues creo que por un precio que ronda los 200 euros aproximadamente, no hay otro con tantas funciones, tanta compatibilidad, un punto clave para mí, un precio tan asequible y sobre todo una estabilización tan sólida. Creo que es un complemento ideal para todos aquellos que se graban con varias cámaras diferentes, como puede ser mi caso con el iPhone, con cámaras deportivas, que además se graban solo, como de nuevo es mi caso, pero que no busquen arruinarse al hacer su primera inversión en un estabilizador. ¿Tiene puntos mejorables? Sí, claro. Por ejemplo, el agarre para smartphones, cuando tienes una funda algo más gruesa, no es el más adecuado, o la aplicación también podría actualizarse un poquito más para ser más funcional y sobre todo más actualizada a tiempos actuales. Pero en conjunto, este Mini 3 Pro creo que marca un antes y un después en la gama media de estabilizadores compatibles con todo tipo de cámaras. Creo que es perfecto si haces cualquier tipo de contenido para redes sociales, para YouTube, como es mi caso, videógrafos que hacen eventos, bloggers o creadores que viajan mucho y necesitan transportarlo fácilmente. Me parece un gimbal muy compacto con una buena maleta de transporte que te permite montar distintos tipos de cámaras fácilmente y conseguir así llevar tu grabación a otro nivel, pero sin complicarte demasiado.
Esa es la clave para mí. Como siempre, te voy a dejar en la descripción todos los enlaces aquí abajo por si quieres comprarte este Feiyu Score Mini 3 Pro, con lo que además vas a apoyar al canal. Y por cierto, si te interesa ver más vídeos de gimbals, tienes que echar un vistazo a estos dos vídeos que te dejo por aquí porque nos vamos a ver muy pronto en el siguiente vídeo. Un saludo.